Yo quería más bien tomar la perspectiva de oponer lo que es la diversidad en la mesa, la biodiversidad en la mesa. Vivimos en un país que quizás no sea tan biodiverso como países que tienen ecosistemas, bueno, al menos en la Francia metropolitana, como países que tienen bosques tropicales o ecosistemas de coral. Aún así, tenemos bastantes especies, tenemos algunas, por favor, 600 especies de aves, 200 especies de mamíferos, cuando vamos en lo invisible. Cuando vamos a nuestros suelos, por ejemplo, el INRA de Dijon ha hecho un atlas muy bonito que muestra que cuando hacemos 200 agujeros en Francia, encontramos más de 120.000 especies de bacterias. Y si hacemos un punto número 18.1, encontraremos aún más especies de bacterias. Así que tenemos, de hecho, una gran biodiversidad porque tenemos muchísimas especies. Pues no es eso en absoluto. Para mostrarles hasta qué punto lo anterior es un sinsentido, les he traído un coche. Esto es un coche. Entonces, aquí todo el mundo entiende que esto no es un coche, es una parte de un coche. Pues bien, lo que acabo de describir es una parte de la biodiversidad, pero no es la biodiversidad en absoluto. Así como esto es solo una parte del coche, lo que acabo de describir es solo una parte de la biodiversidad. La biodiversidad es aquella en la que pensamos de inmediato, porque si en Internet escribes biodiversidad, verás aparecer catálogos de especies, de entornos donde hay muchas especies, pero en realidad eso es solo una parte de la historia. Y es importante entender que la biodiversidad también se inscribe por encima de la especie y por debajo, es decir, que forma parte de la biodiversidad dentro de la especie, la diversidad genética, es decir, la diversidad de individuos que portan genes que son similares, pero no idénticos en todos los aspectos. Mira a tu vecino, verás que no es como tú, porque tiene genes en particular, porque tiene genes diferentes. Así que eso es una parte de la diversidad. De la diversidad tendemos a olvidarlo. Es la diversidad intraespecífica, es la diversidad genética. Y notarás una cosa, es que cada vez que hay menos individuos en una especie, necesariamente puede haber menos de esa diversidad genética. Y ahí nos damos cuenta de que lo que también importa es el tamaño de las poblaciones, porque solo las poblaciones muy grandes pueden contener una gran cantidad de genes diferentes. Si tomamos a 3 personas aquí y formamos una población con ellas, no tendremos la misma diversidad genética que teníamos en esta sala. Y eso significa que la cantidad de individuos importa en la diversidad y también que por lo tanto hay diversidad dentro de la especie, pero eso no es todo. También hay diversidad en términos de ensamblaje de especies. En un ecosistema hay varias especies que cohabitan y que establecen vínculos entre ellas, vínculos de parasitismo, de ayuda mutua, de competencia. Y así, de hecho, en la diversidad está también la diversidad de conjuntos de especies, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de interacciones entre especies. Así como hay una diversidad de interacciones entre las partes del coche, que también son una parte del coche. Quiero decir, las ruedas tienen un vínculo bastante evidente con el motor, eso es parte del coche. Bueno, los vínculos entre especies son parte de la biodiversidad. Entonces, ya ves, la biodiversidad es más que un catálogo de especies. Es la diversidad dentro de esas especies y la diversidad de la forma en que esas especies se interrelacionan entre sí. Entonces, la eficacia de la agricultura, y así bien en decir que la agricultura convencional, así que salgamos, tiene una eficacia. Y el primero, la manera en que todos nos beneficiamos, como dices, es que todos comemos hasta saciarnos en cantidad, lo cual no siempre ha sido el caso en la historia de la humanidad. De hecho, todavía no es el caso para toda la humanidad. Así que esa agricultura ha cumplido cuantitativamente su contrato. Después, lo ha cumplido con una eficacia a corto plazo, negando precisamente la biodiversidad. Y no tanto negando la biodiversidad de las especies, porque en nuestros platos hay muchas especies, hay que decirlo. No, negando la diversidad dentro de las especies, es decir, creando líneas que funcionan muy bien a corto plazo, pero que finalmente nos hacen perder la diversidad biológica de la especie y las reservas de genes que podrían servirnos mañana. Entonces, de alguna manera, esta agricultura ha negado la fracción de la biodiversidad, que es intraspecífica, y luego, al crear campos monoespecíficos, es decir, con una sola especie objetivo y eliminando todo lo demás, ha negado la diversidad de ensamblaje de las especies.
verán que al final el problema de la agricultura y la biodiversidad es quizás menor. El problema de la diversidad de especies, que el problema de la diversidad intraspecífica, la diversidad genética, lo que las semillas campesinas, por ejemplo, se proponen promover un poco más, con una lógica que se puede discutir en cuanto a su sostenibilidad también, pero que es de todos modos más responsable en cuanto a la concienciación de esta diversidad. Y luego, también una diversidad del ensamblaje de especies que necesitamos recuperar. Porque de hecho, cuando miramos a largo plazo, nos damos cuenta de que los ecosistemas no están hechos para... Nunca han funcionado con una sola especie. Entonces, hay un montón de funciones que empiezan a fallar cuando solo hay una especie en un campo. Y por eso hoy también necesitamos reintroducir la diversidad de ensamblaje. Y este programa se desarrolla de muchas maneras. La agroforestería, por ejemplo, es una forma de poner más especies en un campo. El hecho de tener cultivos mezclados, mezclas, por ejemplo, cereales, leguminosas, también es una forma de volver al camino, de ensamblaje. Y luego, para terminar, obviamente está toda la diversidad temporal, que consiste en tener cultivos intermedios que no dejan el suelo desnudo entre dos cultivos objetivos. En resumen, esta diversidad de ensamblaje espacial y temporal, esta complejidad del poblamiento con varias especies en interacción, es decir, el nivel supraespecífico de la biodiversidad, también debe ser recuperado. Y así, realmente, la biodiversidad es algo que se manifiesta dentro de la especie, en el número de especies y en la relación entre especies. Estas escalas, finalmente, de biodiversidad que necesitamos volver a movilizar. En la agricultura, voy a citarles solo un ejemplo. ¿Sabes? Las gramíneas tienen medios para luchar contra las plantas que compiten con ellas emitiendo taninos bastante específicos, ácidos hidroxicinámicos en el suelo, y es bastante eficaz. Desmalezan a su alrededor. Y esa lógica que tienen en la relación con otras plantas fue completamente olvidada en la domesticación, ya que artificialmente eliminamos las malas hierbas, por lo que ya no seleccionamos nuestras plantas para que limpien el área alrededor de sus raíces. Así que simplemente hemos perdido una herramienta que era una herramienta de relación interespecífica y que hemos perdido en la domesticación, porque hemos perdido de la domesticación, de la diversidad intraspecífica. Y ahí ves el vínculo entre la diversidad intraspecífica y la diversidad de las relaciones interespecíficas. De hecho, tenemos enormes palancas que retomar y palancas que asegurarán una durabilidad, sin duda, más fuerte a nuestros ecosistemas agrícolas, retomando las diferentes escalas de la biodiversidad.